Nang unang masilayan ni Pacquiao ang angas ng Pinas na si Janrel Casimero. Magandang araw po sa inyo mga idol. Ang ating pong itatampok sa ating video ngayon ay ang unang laban na nasilayan itong ating 8th Division World Champion na ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Ang laban nitong si angas ng Pinas Janrel Cuadro Alas Casimero, na kung saan harap-harapan pong nasaksihan itong si Pacquiao sa kung papaano nga ba pinarusahan ng gusto nitong si Casimero ang maangas na Mexicano na kanyang nakalaban. Ang laban po na ito mga idol ay ginanap dito sa ating bansa, na kung saan naglaan ng oras ang ating pambansang kamao para sa gayon ay harap-harapang masaksihan sa kung gaano nga ba kahalimaw ang tinatawag na angas ng Pinas. Sa laban na ito mga idol ay tiwalang-tiwala itong si Cesar Ramirez na magagawa niyang mapabagsak itong si Casimero sa kanilang magiging bakbakan. Bagay po na naging dahilan kung bakit nabuo ang init itong si Casimero dito sa Mexicanong si Cesar Ramirez. Sa laban na ito ay hindi alintana ng Mexicanong ito ang peligro na kanyang kakaharapin dito sa ating kababayan, na kung saan nga po ay nakapagbitaw pa ito ng salita na sa laban ay puwersahan ko nun itong kukuhanin sa mga kamay ni Casimero ang interim WBO Bantamweight World Title Belt. Kaya naman po ay sabay-sabay po nating panoorin ang laban na kung saan napahanga nitong si Casimero ang isang Manny Pacquiao nang brutal nitong inakaw ang maangas na Mexicanong si Cesar Ramirez. Sa unang round pa lamang mga idol ay ramdam na agad ang mabigat na tensyon sa dalawang boksingero, na kung saan ay maagang nagpapakawala ng mabibigat na suntok ang dalawa para makuha agad ang face ng kanilang laban. Hindi rin po basta-basta nagpapatinag na lamang itong si Ramirez mga idol, na nakikipagpalitan agad ng mga kombinasyon kay Casimero sa tuwing ito ay nagpapakawala ng madidiing opensa. En los últimos 10 segundos nos acercamos a la campana y cuidado a Ramírez, porque con la chapa solo, con solo ir para adelante como está haciendo Casimero no se gana mucho, pero boxeó mejor. La izquierda tremenda de lo que tiene que hacer, no dejarlo pensar. Ese puede ser la fórmula. Si ya se prendió la derecha, hay que meter la izquierda para cambiar un poquito la estrategia. pura bomba, lo que está. Casimero hace demasiado ahora, Atrás que da Ramírez. Se va la lona. Venenosa le empezaron a lanzar la izquierda. Parece que te cobra con las dos manos, chaval. No me pidan por favor los números de la lotería. Darla al final, le sacudieron ahí a César Ramírez. Y bueno, vamos a ver si se... 18 para Ramírez, que cayó otra vez. Y ahí los dos como en la lucha. Más por menos pre la noche de la derecha. Ramírez. La del Azteca lo pone. Sería sensacional, pero es bien difícil con un peleador En el medio del cuadril. Bagamat medyo napupuruhan sa laban, na hindi pa rin nawala ang init itong si Ramirez sa laban, na kung saan pilit pa rin itong nagpapakita ng lakas sa laban para sa gayon ay mapatunayan sa harapan ng mga boxing fans ang kanyang salita na binitawan na kanya kulong pababagsakin itong si Casimero at pwersang kukuhanin ang titulo nitong pinanghahawakan. De Casimero, que le gana el jab. La derecha tremenda, cuidado. Dice que no. El referee o esa llamada de caída. Y ahora otra vez loco por la derecha, de lanzarla. De derecha del mexicano, ripostando tremendamente en este intercambio, pero vamos a ver, se siente confiado. No. Es una pena. Con la izquierda, otra vez, con todo el mexicano se va, lo pone contra las cuerdas, el problema se está... Percut muy bueno. Atrás el mexicano pasando golpes como puede. El mexicano es el recto de derecha. El tema es que desde la vez viendo abajo el gancho aquí se dolió. En Instagram. La derecha otra vez del mexicano. Ahora va a presionar. De poder a poder. Vamos otra vez, le repito, a la derecha. Por eso le dicen que la tira. Porque cuando la tira es peligroso. La derecha, la izquierda está en problemas. Iván está en problemas y se lo está que también Casimero, buena pelea. Qué pelea nos están dando en este asalto número 6. Suena, pone nomás, tiene que intervenir el referí. 2 y fracción, buena, cada round es para el filipino y después de allí entonces sangrar el peleador azteca por las fosas nasales.
el cuadrilátero. Tiempo al peleador mexicano. Dos caídas. Uppercut venenoso. La izquierda tremenda. Dependiente aquí. Dependiente. La izquierda muy bien de Casimiro. ¡Qué Lo buena puso en izquierda! problemas. Revive de las tinieblas. El mexicano hay que poner la canción del Undertaker. Como al 100%. Está dejando muchos vacíos y está respetando mucho al campeón del mundo. Recibiendo mucho golpe. Otra izquierda. En las zonas blandas el filipino haciendo. Lo que pasa es que Y se lo va a ganar. Se lo va a ganar Sudán. No logra dominar ni recuperar la confianza que tenía hasta antes. Otra vez la derecha tremenda. La izquierda ahora en combinación. El gancho. ¡Qué batalla nos están dando de poder a poder! Los ilustas Casimiro tomando ventaja. Bien, recibía lo suyo. Siempre Filipinas. México deportivamente. De la guardia tremenda. El campeón está defendiendo por primera vez su cinturón. Va hacia atrás. Finalmente por él. Quizá pensando también en que tiene poder el campeón del mundo. Sabido asimilar también los golpes. En contragolpe el filipino, el mexicano. Y va por él. Lo pone, le corta el 55 segundos y bajando. La izquierda tremenda, mortífera. La derecha ahora en combinación. Aquí la combinación y le bota el abajo con un recto de derecha tremendo. Otra vez. Y de aquellos para terminar el combate. Entramos ya en el último tercio de pelea. Qué buen gancho hacia las zonas blandas de parte del filipino que va a presionar el pleito. Riposta del mexicano que ya no habla de distancia. Una izquierda tremenda. Se le mueve la humanidad. Lo que sigue lanzando. Lo da. Ha sido para el campeón. Se acabó. No hay más. Venenoso. Boleto gratis. El golpe con que lo termina fue esa mano derecha cruzada así. Dalubyo ang sinapit nitong si Ramirez sa mga kamao ng ating pambansang angas ng Pinas na naging dahilan kung bakit hindi agad nakatayo ang Mexicanong ito sa kanyang kinabagsakan. At sa laban na ito ay nasaksihan din itong si Pacquiao sa kung gaano nga ba kapeligroso ang boksingerong tinatawag na angas ng Pinas. Sir Manny, ano masasabi mo sa laban ni Casimiro? Very good. Thank you po.